Vamos a ver un tema nuevo de inglés que es el there is y el there are. There is and there are. ¿Recuerdan ustedes que, bueno, en el verbo to be, ¿se acuerdan? El is y el are, que significaba ser o estar. El is, que servía para los personal pronouns he, she, it, y el are, que servía para los personal pronouns we, you, they. Ahora vamos a ver there is, they are. ¿Qué significa hay? En español que es como que usted afirma decir hay, yo qué sé, hay manzanas en la cocina, hay un lápiz en mi escritorio, hay, de haber. There is es para los singular nouns, igualito que el verbo to be, es para lo singular cuando se refieren a una sola persona. Y they are es para plural nouns, with plural nouns, con, eh, con sustantivos plurales, en este caso en español, ¿no? Perdón, singular nouns and plural nouns. There is y they are. ¿Qué significa en español? Hay de haber. Vamos con unos ejemplos. Por ejemplo, there is a cat on the sofa. Si yo digo que there is significa hay, ¿cómo sería esta oración en español? There is, there is a cat on the sofa. Recordemos que el, el preposition of place on, ya vimos que significaba encima de o sobre algo, ¿no es cierto? En este caso digo, they are a cat. Cat es gato. They are a cat on the sofa. Hay un gato sobre el sofá. Eso es lo que estamos diciendo. Hay un gato sobre el sofá. Ahora, la misma oración, vamos a hacerla en plural. Y como les decía anteriormente, there is es para el singular y there are es para el plural. En este caso, they are any cats, cats, ya puse plural, on the sofa. Hay algunos gatos sobre el sofá. Cuando nos referimos a plural. Siguiente. They are books. They are books on the table. Hay libros sobre la mesa. ¿Cómo sería esta misma oración en singular? There is a book on the table. Hay un libro sobre la mesa. Vamos ahora a seguir practicando. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un esfero. Tengo un esfero aquí. Un esfero. Si digo un esfero, nos estamos refiriendo a singular. Entonces digo, there is ¿qué tengo? Bent
¿Sobre dónde? On my desk. Sobre mi escritorio. There is a pen on my desk. Hay un esfero sobre mi escritorio. Hay un esfero sobre mi escritorio. Gladys, ¿qué hay a su alrededor? Ay, siempre que está sin micrófono. A ver, escríbame en el chat. ¿Qué hay a su alrededor? Mm, Un perro. Un perro me dice. Uno, ¿verdad? ¿Qué utilizo? Si me está diciendo uno, es en singular. Singular, uno. There is. There is a dog. ¿En dónde está Gladys? ¿En su casa? In my house. ¿Ya? Hay un perro en mi casa. There is a dog in my house. There is a dog in my house. Esmeralda, ¿qué hay a tu alrededor? Se nos fue Esmeralda. Un sofá. Un sofá. Uno. Si me dices uno, singular, voy a utilizar there is a sofá. ¿En dónde estás? En tu casa, supongo. In my house. There is a sofa in my house. Hay un sofá en mi casa. Vamos a mirar lo que hay a nuestro alrededor, que haya más de dos objetos. Y cuando nos referimos a dos objetos, vamos a utilizar en cambio they are porque es el plural. Yo les pongo un ejemplo que yo veo aquí a mi alrededor y digo, they are two chairs in my mm, bedroom, podría ser, habitación. They are two chairs in my bedroom. ¿Qué estoy diciendo? I, porque recordemos que there is and there I significa I, sino que uno hace referencia a lo singular y otro hace referencia a lo plural. They are two chairs in my house. ¿Qué encontraste, Esmeralda, que haya a tu alrededor más de dos objetos? Dos mochilas. Dos mochilas. Como es plural, voy a utilizar they are, en este caso two, porque menciona un número en específico, backpack o school bag también se llama. School bag in my bedroom o house. House, casa. Bedroom, la habitación. They are two school bags in my bedroom. Eso nos dice Esmeralda, que hay dos mochilas. ¿Dónde está ella? En este caso especulamos que está en una habitación. Gladys, ¿qué hay alrededor suyo que haya más de dos cosas? Cortinas.
Como Gladys no nos especifica un número exacto, no importa. No importa si no nos dice hay 5, hay 4, hay 10, no importa. Lo importante es que está usted hablando en plural. Son algunas. Entonces decimos they are any, que significa algunas, curtains, curtains. ¿Se encuentra en su sala, Gladys? Ya. In, bueno, como estamos hablando de usted, vamos a decir en su living room. Living, living, su sala, living room. They are any curtains in her living rooms. ¿Qué estoy diciendo? Hay algunas cortinas en la sala de ella. Porque recordemos que her era el posesivo de quién, de ella. Entonces yo estoy diciendo acerca de ella, en este caso Gladys, que dice que tiene algunas cortinas en su sala. They are any curtains in her living rooms. Ahora, yo les voy a poner de la siguiente manera. Es una oración. Book, libro. Bag, mochila o cartera o bolso. Primero que hago, identifico la oración. ¿Está en plural o está en singular? ¿Estoy diciendo book o estoy diciendo books? Es en singular. Entonces, ¿qué voy a usar? There is o there are. Si es en singular. ¿Qué uso? Is o are. Is. There is. ¿Cómo vamos a identificar si estamos hablando en plural o en singular, profe? Si yo no sé nada de inglés, ¿cierto? Porque ustedes al final o después de estas palabras, usted va a encontrar un nouns, que es un objeto o alguna cosa. Si este objeto no tiene S, es porque está en plural, digo en singular. Si este objeto tiene una S, es porque está en plural. Denme un ratito. Vamos con otra oración. Yo les pongo. ah, 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 mm, es una oración. ¿En qué está? ¿En plural o en singular? Plural, licenciada. ¿Qué debería usar? There is or there are. There are. There are. Está en plural. Es una oración como que usted fuera a decir, hay, there is o there are. Hay tantas cosas en mi casa o hay solo una en mi casa. ¿Ya? Entonces utilizamos there is o there are seguido del nouns que usted deseen para completar la oración. Hasta aquí. Claro, ¿dónde se utiliza el there is para decir hay y dónde se utiliza el there are para decir hay? Uno para singular
y el otro para plural. ¿Cómo identificamos esto? En las oraciones. Si usted encuentra, usted encuentra una A, bueno, este es como un truco, pero que ustedes encuentran open, a tocas, fat, me refiero a uno. Entonces sabemos que es singular. Pero si ustedes encuentran, es por chair, es silla. Pero decimos chairs, sillas. O school bag, sillas. Digo mochila. Pero school bags, el sonido es porque estamos hablando en plural, al igual que usted al rato que lee, se va a dar cuenta si está la S o no está la S. Vamos ahora de esta manera, de esta misma manera, a entrar a preguntas. Recuerdan también que en el verbo to be habían preguntas, ¿cierto? ¿Cómo preguntábamos en el verbo to be? Primero el verbo, yo les hacía hincapié a ustedes. Primero va el verbo. Yo no puedo preguntar, he is a doctor, ¿se acuerdan que les decía así? No puedo preguntar así. Está mal, está incorrecto, es una, es una oración sin sentido, está equivocada. La forma correcta de preguntar es, ¿is he a doctor? Les decía, cambia de posición el verbo to be para hacer pregunta. Este de aquí no es pregunta, porque empieza primero mencionándole a él. Cuando en una pregunta primero va el verbo. Ahora, ¿cómo quiero yo decir en inglés? ¿Cuántas ventanas hay en mi casa? O para decir, ¿hay 8 ventanas en mi casa? ¿Cómo digo esto? Are there 8? Y recordemos que 8 es 8. Are there 8 windows in... Y el signo de pregunta, ¿no? Siempre va a ir el signo de pregunta para identificar qué es pregunta. Are there 8 windows in my house? Estoy preguntando. ¿Hay 8 ventanas en mi casa? Pregunta, ¿verdad? ¿Cómo respondíamos? Afirmando y negando. Yes, ¿se acuerda que le decía primero afirmamos? Yes, there are. ¿Cómo negamos? Primero negamos. No, they aren't o are not. No, they aren't o are not, como ustedes les gusta escribir. No, they aren't o no, are, they're not. They are not. Mm. Ahora vamos a hacer una pregunta con singular. Me invento, me invento. Digo, is there, ¿por qué el is primero? Porque es el verbo y porque cambia de posición al formular la pregunta. Is there, cuando digo is, singular. Is there a dog? Hay un perro in my house. Is there a dog in my house? ¿Hay un perro en mi casa? ¿Cómo contestamos? Digo sí, primero afirmo, si es verdad, la pregunta si es verdad, digo sí, there is, sí, sí hay. O si es falso, digo no, no hay.
¿verdad? Digo sí, sí hay o no, no hay. Contestando, yes, there is, or no, there isn't. Cuando estamos negando, igualito que cuando trabajamos con el verbo to be. There is not. Ahora yo, en base a lo que veo en Gladys, ¿no? Lo poco que puedo ver de su fondo, Gladys. Pregunto, speaker, parlante, ¿no? Speaker, parlante. ¿Qué estoy diciendo, Esmeralda? Parlante ella en su casa. Se cortó la primera parte. ¿Me repite, por favor? ¿Tiene un parlante ella en su casa? Recordemos que el there is y el there are no significa tiene, significa hay. ¿Hay un parlante en su casa? ¿Hay un parlante en su casa? Gladys, ¿hay o no hay? Y es que, ¿cómo se contesta? Afirma, yes, there is. No puedo poner un no porque es falso, es mentira. Ahorita estoy preguntando lo que estoy mirando. Is there a speaker in her house? ¿Hay un parlante en su casa? ¿En la casa de ella? Sí, sí hay. Yes, there is. Voy a hacer una pregunta referente a mi imagen de acá atrás. ¿De acuerdo? Voy a hacer un ladito. Are there they are any photography? Recuerda. Are there any photography of me? Hay algunas plural reales, algunas, porque are plural. Ya va directamente con plural. Hay algunas fotografías. Contesto porque es verdad. Yes, there are. Yes, they are. Sí, sí hay. Sí hay, porque es verdad. Me invento. Oh, ¿qué pasó? Mm, continúo. Me invento. O más bien dicho, vamos ahora para que ustedes identifiquen eh, qué utilizar. Si utilizamos plural, si utilizamos singular, si utilizamos para oración o si utilizamos para preguntas. Les voy a poner mm, espacio de lo que deben poner
Money in your bank. Dinero en su banco. Primero identifico qué es una oración o una pregunta. Si es oración, si es pregunta, dependiendo si es plural o singular, inicio con is o con are. ¿Qué es? ¿Oración o pregunta? Es una pregunta. ¿Cómo pregunta? Si es pregunta, luego identifico. ¿Está en singular o está en plural? Esta palabra money significa dinero, pero no puedo decir dineros, porque en sí es una palabra que significa bastante, pero que está singular. Entonces pregunto, ¿is there money in your bank? ¿Is there money in your bank? Pregunta, ¿no es cierto? Vamos con otro ejemplo. Mm, Pregunta o oración. 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 ¿Plural o singular? Plural. ¿Qué uso Esmeralda? There There is are. o there are. There are. Entonces así va a ser su tarea. Como ahorita, los dos ejemplos que ahorita les puse. Van a identificar. Primero, ¿es pregunta o es oración? Segundo, ¿en qué está? ¿Es plural o es singular? Dependiendo de eso, si es pregunta, inicio con primero los verbos is o are y luego there. Si es una oración, identifico si es plural o singular, they are o they is. ¿De acuerdo? Vamos acá abajo también. Ya. Como les decía, van a hacer ejercicios así, que ustedes tienen que completar. Si es there is, there are, o are there, is there. Dependiendo. Primero, si es pregunta. Segundo, si está en plural o singular. Y no se olviden que there are, there is significa hay, de haber. Esmeralda me dijo tiene. No, no significa tiene, significa hay. Está preguntando, ¿hay perros en su casa? ¿Hay gallinas en su casa? ¿Hay ventanas de su casa? ¿Tiene usted esferos en su casa o hay esferos en su casa? Entonces, hay. En pregunta y en oraciones. En pregunta, respuesta positiva, contesta lo contrario. Si yo pregunto, ¿are there? Contesto, yes, they are. Si yo pregunto, ¿is there? Contesto, y yes, there is. Cambio. Cambio. ¿De acuerdo? Así igualito como en el verbo to be. Cambio. Entonces los ejercicios van así. Primero identificar pregunta o oración. El pregunta va al signo de pregunta, entonces fácilmente ustedes ya identifican cuál es la pregunta. Pero recuerden que para pregunta
cambia de posición. Cambia de posición. El are there y el there are. Cambia de posición. Cambia. Cambia. Para pregunta, primero va el is o el are. Y cuando se trate de oración, va there primero. ¿De acuerdo? Eso es, chicas. Hasta aquí nos vamos a quedar, porque si continuamos con la otra hora de inglés, vamos a entrar a otro tema que nos va un poquito a confundir si no realizamos esto. Lo que sí les voy a mandar es una lista de verbos. Les voy a poner, no como tarea, bueno, de esto sí tienen tarea, pero les voy a poner como un, ¿cómo se llama la plataforma? Se me fue. Como un archivo de refuerzo o un archivo que deben tener. Les voy a mandar unos verbos para que estudien y se preparen para que ustedes no me digan, profe, ¿qué significa eso? Ustedes ya saben lo que se va a significar, ¿verdad? Que lo repasen, más que todo para que vayan ampliando su vocabulario en inglés. Ver qué es, cómo se dice comer, cómo se dice correr, cómo se dice cantar, cómo se dice dormir, cómo se dice ver, en presente, en pasado y en futuro. Bueno, pero eso les doy para que se lean, como para que vayan ya instruyéndose en los verbos. Eso es, chicas. ¿Alguna pregunta? Gladys, Esmeralda. Ah, les quería comentar también que posiblemente con ustedes, porque tal vez con ustedes el otro sábado voy a poner un reemplazo, porque tengo un compromiso en la escuelita de mi hija, pero es en la mañana. Y creo que con ustedes sí voy a alcanzar a llegar para dar clases con ustedes. Pero si no, por si acaso, ya tengo con ustedes fue que Yesenia fue con ustedes, ¿no es cierto? La otra, ella, con ella misma. Si es que no alcanzo a llegar o si es que el evento se tarda demasiado, ella les va a acompañar el próximo sábado. Si es que no, yo ya vengo con ustedes, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, Gladys, Esmeralda, alguna? Todo claro. Tarea de esto. Gracias, chicas. Entonces, nuevamente, Licenciada, tengo una pregunta. a ver, dime, Esmeralda. El calendario del ciclo van a mandar, El le decimos, calendario de ciclo. ¿A qué te refieres? No te comprendo. El calendario de cuándo inician, cuándo terminan, eso. O el calendario de las el, ca- materias que corresponde el a cada calendario. semana. Ujú, De las materias. Yo ya lo ujú. tengo de ustedes. Yo ya lo tengo. Es igualito. Es igualito que el del ciclo anterior que se dividía por colores. No sé si se acuerdan. Que tiene amarillo, rojo, azul y verde. Entonces, el amarillo iniciábamos con matemáticas de inglés según las materias. Es igualito. Entonces, esta semana que fue el 21 de enero, iniciábamos con el color amarillo que corresponde a matemáticas de inglés. Eso, Esmeralda. Así terminamos el 15 y el 22 de abril. Entre el 15 y el 22 de Gracias, abril. Eso es, Esmeralda. Igualito que el ciclo gracias. anterior. Por colores, ahí nos estamos refiriendo a las materias. Sí, Gladys, sí, porque ya me establecieron en este horario ustedes. Sí, Gladys, vamos a tener mm, sí, en este horario, de 1:40 a 4:10, 1:40 a 4:10. Pero más o menos siempre nos vamos un poquito más si alcanzamos las otras horas. Eso es, chicas. Entonces, nuevamente, felicitarles por tomar la iniciativa de continuar sus estudios y nos vemos la próxima semana. No se olviden de legalizar su matrícula para poder que me pasen la lista ustedes y poder igual ir subiendo sus participaciones y calificaciones, ¿de acuerdo? Gracias, Gladys. Gracias, Esmeralda. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, licenciada, que le vaya muy bien.